en la sesión del Departamento de Circulación Pulmonar de ALAT. El día de hoy tendremos un webinar muy interesante y muy importante porque son temas que en la práctica clínica diaria se nos complican porque hay diferentes formas de manejo, no hay conocimiento adecuado, no hay expertise adecuada. Y hoy, en este webinar, hablaremos del embarazo y complicaciones circulatorias pulmonares. Para mí es un gran gusto presentarles a nuestras ponentes, todas ellas de primer nivel. Y antes de esto me presento yo, soy Guillermo Montes, neumólogo de México y actual director del Departamento de Circulación Pulmonar de ALAT. El día de hoy nos estará comentando la presentación, nos estará presentando la ponencia, en primer lugar, la doctora Lucila Flores de Arco, a la cual le agradezco muchísimo, ya lo hice de manera personal, pero en público también el haber aceptado y coordinado todo este evento tras bambalinas para que todo salga bien. La doctora Lucila Flores de Arco, ella es directamente de Colombia, de Cartagena de Indias, Colombia, es especialista en medicina interna y neumología, con un máster en hipertensión pulmonar. Es un experto universitario en insuficiencia respiratoria y trasplante de pulmón y experto universitario en asma y es integrante de la clínica de neurocardiovascular, neurodinamia en Cartagena de India, en Colombia. Doctora Lucila, muchas gracias. También nos acompaña esta noche para presentarle la siguiente ponencia, y es un honor presentarla, a la doctora Carla Araya Aguilar. Ella es de Costa Rica, especialista en neumología y geriatría, trabaja en el Hospital Tony Facio Limón de Costa Rica y en el Hospital Calderón Guardia también en San José, Costa Rica. Y es un gusto que esté con nosotros, ampliamente conocida en su país y en Latinoamérica, como una experta en el tema. También nos acompaña esta noche la doctora Antonella Vallardo, de Argentina directamente, especialista en cardiología y terapia intensiva, secretaria técnica del Consejo de Emergencias Cardiovasculares y Cardiología Crítica del Hospital de Buenos Aires, staff de recuperación en cirugía cardíaca UTI y ECMO Team en el Hospital Dr. José María Culén y staff de trasplante cardíaco sanatorio Grupo MID en Argentina. Como pueden ver, todas las panelistas tienen una expertise importante en lo que es circulación pulmonar, en lo que es tromboembolismo. Y por último, tenemos a la doctora Marisol Dueñas Sosa, México, no puede faltar México presente. Ella es especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en medicina crítica en obstetricia. Ella trabaja en médicos intensivos del Instituto Materno Infantil del Estado de México, Centro Médico Toluca, Estado de México en México, a la cual le agradezco muchísimo el haber aceptado esta participación, doctora Marisol. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la primera plática de esta noche. Eh, si me puede llegar a compartir la pantalla, Vicky, por favor, con la ponencia de la doctora Lucila, Muchas a la gracias, cual le doy doctor. la palabra. Muchas gracias, Adelante, doctor. doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias. La primera diapositiva, por favor, Vicky. Bueno, me dieron el reto de hablar de fisiología y fisiopatología respiratoria, cardiorrespiratoria del embarazo en 10 minutos. Vamos a intentar pues ser rápidos y resumir rápidamente, sabiendo todo. Adelante, Vicky, por favor. No tengo ninguna clase de conflicto de interés para esta conferencia. Adelante. Y todos sabemos que el embarazo es retador, más cuando tenemos una situación de enfermedad, sobre todo una enfermedad tan grave como son las enfermedades de la circulación pulmonar. Entonces tenemos básicamente como objetivo, en el caso tal de que no podamos evitar el embarazo, entenderlo y reducir el riesgo en la paciente. Adelante. Vicky. ¿Ok? El embarazo es una época de cambios. Hay cambios que son evidentes, físicos, emocionales, pero también tenemos una serie de cambios que son metabólicos, bioquímicos y moleculares que van encaminados a ayudar a la madre en el proceso de crecimiento y de adaptación del cuerpo de la madre al desarrollo del feto. Adelante. Estos cambios, muchos de los cuales son evidentes, se desarrollan dentro de 3 trimestres que todos conocemos, que van aunados al desarrollo fetal, pero que también van acompañados de muchos signos y síntomas, adelante, que muchas veces dependen de los retos hormonales. Adelante, Vicky.
de las fluctuaciones hormonales de las madres. Pero estas fluctuaciones hormonales dependen de muchísimas cosas, de la edad de la madre, de la presencia de comorbilidades previas, del estado nutricional de la madre, de la paridad que ha tenido, del estrés al que está sometida y del estado físico en el cual está durante el embarazo. Adelante. ¿Ok? Y puntualmente me voy a quedar hablando del impacto de la edad, porque estamos viviendo en un momento de la historia de la humanidad en la cual los embarazos son en mujeres cada vez más añosas y en la medida en que uno envejece hay una inadecuada adaptación a las funciones cardiorrespiratorias normales. Por lo general las mujeres fuman, las mujeres consumen alcohol, las mujeres a más edad tienen más obesidad, hay presencia de comorbilidades, esto hace que la compliance cardiovascular disminuya, hay un incremento de la actividad simpático-mimética, por lo tanto vamos a encontrar muchísimo mayor riesgo de aparición de complicaciones cardiorrespiratorias en las pacientes más añosas. Adelante. Y cuando uno habla de embarazo, uno piensa que solamente los cambios son a nivel del tracto genitourinario. Pues no, los cambios son sistémicos, inclusive cambios a nivel del tracto gastrointestinal, de la piel y de los órganos de los sentidos, además del sistema inmune, que lo que buscan es adaptar el cuerpo de la madre al desarrollo de una nueva vida. Adelante, Vicky. Y lo más importante de todos estos cambios es que esto no es una enfermedad. ¿Sigue, Vicky? Ok, pero ¿qué tenemos en contra? Tenemos en contra que las embarazadas históricamente han sido excluidas de todos los estudios clínicos, no solamente de los estudios en los cuales se prueban moléculas o se prueban medicamentos, sino que además se utilizan modelos animales que, si bien tienen unas adaptaciones sistémicas y cardiovasculares durante los embarazos que pueden llegar a considerarse parecidas, no igualan la situación de multiparidad, de edad, de comorbilidad materna de las humanas. Por lo tanto, estos modelos están equivocados en el momento en que nos generan recomendaciones. Adelante. Y vamos a encontrar algunas adaptaciones cardíacas que poco a poco voy a ir explicando, algunas adaptaciones respiratorias, algunas adaptaciones cardiovasculares que creo que son las que más nos interesan desde el escenario de la hipertensión arterial pulmonar. Y en el embarazo se produce una de las principales adaptaciones cardíacas y es que se produce una hipertrofia fisiológica del ventrículo izquierdo que lo que busca es soportar el aumento del gasto cardíaco. Estos cambios se dan porque hay cambios en el metabolismo cardíaco de los lípidos, las cetonas y las glucosas y si bien hay un incremento de la respuesta cronotrópica y una ligera taquicardización durante el embarazo, hay una disminución de la respuesta cronotrópica provocada por el estrés y por la hipoxia. Adelante. A nivel cardiovascular, uno de los principales cambios es que se incrementa 10 veces el flujo sanguíneo uterino, la volemia aumenta, incrementa, esto va acompañado de una disminución de la impedancia de las arterias. Produce un incremento del shear stress por el hiperflujo y esto incrementa la producción del óxido nítrico que va a producir vasodilatación. Pero no solo eso, sino que también se incrementa la producción de hormonas como la progesterona y la relaxina, que también producen vasodilatación. Esto busca incrementar o adaptar el cuerpo al incremento de la volemia que también produce, además del incremento del flujo sanguíneo uterino, va a haber aumento del flujo esplácnico, del flujo renal, del flujo pulmonar. A la piel también hay un incremento de flujo y hay cambios en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Adelante. Ok, y tenemos muchas adaptaciones respiratorias y aquí también me quiero detener. Hasta hace un tiempo se creía que las pacientes embarazadas, en la medida en que se producía un incremento del tamaño del útero grávido, se producía una disminución de la capacidad vital y que había cierta desventaja diafragmática. Pues esto no es así, porque si bien el diámetro del tórax, el diámetro apicobasal del tórax disminuye, se produce también un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, lo que hace que los valores absolutos desde el punto de vista capacidad vital, volumen, capacidad pulmonar total, no cambien porque hay también un cambio asociado de la geometría de la pared torácica. Sí va a haber algunos cambios, por ejemplo, que va a haber un incremento de la ventilación minuto, pero tenemos que tener en cuenta que cuando queremos hacer mediciones de función respiratoria en las pacientes embarazadas, hay que tener en cuenta que la postura es importante.
Cuando la paciente adopta el decúbito supino, sobre todo cuando está en el tercer trimestre de embarazo, por supuesto va a haber una cierta disminución de la capacidad vital forzada. Cuando se hacen capacidades lentas, pues estas diferencias son mucho menores. Por eso se recomienda que en las pacientes embarazadas, cuando se hacen mediciones de función pulmonar, que sí se pueden hacer, se tenga la paciente o sentada o en posición de bipedestación, perdón. También lo mismo pasa que cuando adoptan el decúbito supino, el útero grávido comprime la vena cava inferior y hay una disminución del retorno venoso. Por eso las mediciones ecocardiográficas y las mediciones hemodinámicas a las pacientes embarazadas son influidas por la posición de la paciente en el momento en que hacemos el estudio. Adelante. Adelante. Ok. Pero todos estos cambios fisiológicos que afectan la unidad cardiorrespiratoria del embarazo, sigue adelante, por favor. Tenemos unos cambios que son importantísimos y que tenemos que entender también para comprender ciertos mecanismos fisiológicos como por qué se produce la anemia fisiológica cuando hay en realidad de fondo un aumento de la masa eritrocitaria, porque se produce un aumento de la producción de eritropoyetina por el riñón, pero ligado a esto hay un aumento del plasma circulante, del volumen plasmático, pero hay trombocitopenia que es leve y que en realidad no es real, y esto está asociado a un estado de hipercoagulabilidad. En estas pacientes recuerden que se da la triada de Virchow, en la cual hay disminución de la producción de proteínas anticoagulantes como la proteína C y la proteína S, y asociado al éstasis venoso que produce el útero grávido sobre los miembros inferiores, estas pacientes se ponen en un alto riesgo de desarrollar mecanismos tromboembólicos y tromboembolismo de pulmón, que puede ser una causa de muerte o de morbilidad aguda asociada. Adelante. A nivel renal también hay cambios importantísimos. El riñón tiene que contribuir a este proceso de incremento de la bulimia, en el cual pues también hay un incremento de flujo sanguíneo renal, pero hay activación del eje renina, angiotensina, aldosterona, sin hipertensión. Hay aumento del tamaño de renal, dilatación de las pelvis y las cálices renales, y hay disminución de la reabsorción de la glucosa tubular. Y al final hay un aumento de sodio intercambiable con una ganancia positiva de sodio, que es lo que provoca que la paciente tenga una hiponatremia hipervolémica. Adelante. A nivel respiratorio, ya mencioné algunos de los cambios, pero como importante en estas pacientes hay una relajación importante de los músculos intercostales y hay broncodilatación. Por eso es paradójico que el asma en la embarazada se empeore en algunas situaciones cuando en términos generales el asma tiene muy buen comportamiento durante el embarazo. También vamos a tener en el tercer trimestre alguna disminución del volumen de reserva inspiratorio y disminución de la capacidad residual funcional. Adelante. ¿Ok? La vasodilatación periférica que se produce por el efecto hormonal, sumado al aumento del gasto cardíaco, el aumento del volumen sistólico, generan un incremento de la contractilidad cardíaca y un ligero aumento de la frecuencia cardíaca. Adelante. ¿Okay? Esto está demostrado con estudios y esto es un estudio viejito que muestra que en la medida que el gasto cardíaco aumenta, que el volumen sistólico aumenta, la distensibilidad total arterial disminuye, por lo tanto, la presión arterial sistémica disminuye, sobre todo en el segundo trimestre de embarazo, y aumenta progresivamente hacia las últimas semanas. Adelante. ¿Ok? Esto es un resumen, básicamente, de todo lo que comenté, pero esto es para contarles que esto lleva a que el gasto cardíaco se incremente en el segundo, al finalizar el primer trimestre, el segundo trimestre del embarazo, en un 30, hasta un 50% en el último trimestre del embarazo, con una adición de un incremento del gasto cardíaco al momento del parto, un 30% más. Esto, además, sumado al hecho de que el volumen plasmático se incrementó en un 45% durante el desarrollo del embarazo. Esto es a lo que tiene que enfrentarse una de nuestros pacientes hipertensas pulmonares. Adelante. ¿Ok? Entonces el embarazo produce todos estos cambios y además llamativamente produce una dilatación de las cuatro cavidades que no se ve traducida en disminución de la función sistólica ni del ventrículo izquierdo ni del ventrículo derecho. Y además se incrementan, dada esta dilatación, los niveles de NT-proBNP o de BNP más o menos en un 40% en el tercer trimestre y de una a una y media veces más en el posparto de este valor, pero estos valores se recuperan paulatinamente. Adelante, gracias. ¿Y qué pasa en el momento del trabajo de parto? Hay una mezcla
de situaciones, ¿no? Por un lado, el dolor produce un incremento de la actividad simpática. El incremento de la actividad simpática provoca que se aumente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumentan las catecolaminas circulantes, por lo tanto, aumenta la presión arterial sistémica y con cada contracción, esta gran cantidad de volumen uterino otra vez regresa a la sangre, se hace una autotransfusión por cada contracción de más o menos entre 300 y 500 mililitros, porque hubo un aumento total de la volemia de entre 4 y 5 litros. Esto va a aumentar el gasto cardíaco en el momento del trabajo de parto entre un 60 a un 80% sobre los niveles previos. Adelante. ¿Ok? Por esto, justamente por esto, hay enfermedades, sobre todo cardiovasculares, que se asocian con un alto riesgo de complicaciones en las embarazadas y la hipertensión pulmonar ocupa pues uno de los primeros lugares, sobre todo en estas pacientes que tienen clases funcionales avanzadas, que tienen síndromes que producen cianosis, que tienen compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo, sobre todo cuando FEBIS menores del 40%, y hay un dato nuevo, que dada la edad mayor de las embarazadas actuales y la presencia de comorbilidades asociadas como obesidad, hiperlipidemia y tabaquismo, hay un incremento en un 20% de riesgo de desarrollo de muerte materna por infarto agudo en miocardio en el puerperio, en los primeros 30 días del puerperio, y hay un riesgo de infarto incrementado en 4 veces en estas pacientes. Adelante. Ok, así que imagínense lo que significa para una mujer con hipertensión arterial pulmonar enfrentarse a un embarazo. Adelante. Ok. En la hipertensión arterial pulmonar hay una reducción en la capacidad de adaptarse a los cambios que ocurren en el sistema cardiorrespiratorio porque el lecho vascular pulmonar está comprometido y porque hay un deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho. Adelante. Ok. Y si en situación de normalidad en un embarazo normal, el ventrículo derecho que se ve enfrentado no solamente a un aumento de la precarga, sino un aumento de la poscarga, poniendo en marcha mecanismos compensadores como el reclutamiento y la vasodilatación, cuando tenemos hipertensión arterial pulmonar en el cual el ventrículo está crecido y disfuncionante, el aumento de la poscarga con una vasculopatía pulmonar lo que provoca es una disfunción aguda del ventrículo derecho. Adelante. ¿Ok? Y esta suma de cosas, sobre todo en un embarazo con hipertensión arterial pulmonar, y ya vi que la doctora Carla va a mostrar esta misma diapositiva también más adelante, lo que pasa es que en las pacientes con cardiopatía se incrementa el shunt izquierda-derecha, la hipercoagulabilidad incrementa el riesgo de embolismo de pulmón, el aumento del consumo de oxígeno y el incremento del gasto cardíaco produce dilatación y falla del ventrículo derecho. Además, tenemos una anemia fisiológica que ya sabemos que puede empeorar en la Eisenmenger. Esto provoca hipoxia, hipotensión, isquemia del ventrículo izquierdo. Por otro lado, esa dilatación aguda del ventrículo derecho va a disminuir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto lleva por más de un mecanismo al incremento de las resistencias vasculares pulmonares, a la presencia de shock, a la falla respiratoria aguda y en el momento del parto, además hay un incremento de retorno venoso, disminución de los reflejos vasovagales y aumento del tono simpático. Adelante. ¿Ok? O sea, cuando en hipertensión arterial pulmonar ya no tengo vasculatura que reclutar, porque ya recluté todo lo que había y tengo la disminución de la compliance del sistema arterial y un ventrículo incapaz de adaptarse al aumento de flujo, lo que tenemos es una peoría de la disfunción del ventrículo derecho y por lo tanto las consecuencias clínicas que tenemos en las pacientes con HAP que se embarazan. Adelante. Ya me falta poco. Entonces, ¿cómo hacemos para monitorizar estos cambios cuando no tenemos la literatura suficiente ni las guías que nos expliquen cómo debemos monitorizar estas pacientes? Entonces necesitamos comenzar con un trabajo de vigilancia de cerca. Adelante. Adelante, en las cuales tenemos algunos indicadores de alto riesgo de mala evolución en las pacientes embarazadas hipertensas pulmonares que nos pueden llevar a presuponer con tiempo que va a haber un deterioro clínico en esta paciente y pues Carla hablará más adelante de las cosas que tenemos que hacer cuando hay deterioro clínico. Esto incluye que el paciente sea manejado por un equipo multidisciplinario. Adelante.
¿Ok? Y este es un artículo muy bonito que publicaron hace poco, que básicamente lo que miró fue la función cardíaca medida por ecocardiograma y los niveles de NT-proBNP en los diferentes momentos del embarazo. Tiene como contras el artículo, que son muy pocos pacientes, un estudio retrospectivo, las pacientes no tienen cateterismo cardíaco derecho, pero igual su planteamiento es mirar qué pasa con la dinámica de las cavidades derechas durante el embarazo, así que le hicieron mediciones a las pacientes inmediatamente antes de empezar un embarazo y tienen los estados basales de las pacientes hipertensas pulmonares también en el primer, segundo, tercer trimestre, inmediatamente antes de la cesárea, porque estas pacientes fueron todas sometidas a cesárea a las 24 horas y al mes de seguimiento y tuvieron unos resultados muy bonitos. Adelante. Del total de 35 pacientes que ellos ingresaron, llamativamente tuvieron 10 abortos, de los cuales 8 fueron espontáneos. Se quedaron con 25 embarazos y el 76% de estos embarazos no fueron complicados. Y estas pacientes estaban medicadas, a estas pacientes se les suspendió el ERA. Eh, Antes de apenas se diagnosticó el embarazo, quedaron en manejo con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y si tenían prostanoide con prostanoide sistémico. Y lo que les llamó la atención que hubo la gran mayoría de las pacientes que venían tratadas y que eran hipertensas pulmonares tuvieron embarazos no complicados y a pesar de que se dilató el ventrículo derecho, el TAP se mejoró y no hubo evidencia durante el embarazo de deterioro de la función del ventrículo derecho. Pero tuvieron 6 pacientes que tuvieron un curso muy complicado y tuvieron que hacerle una escalada de tratamiento a la semana 22 y a la semana 37 que incluyó la adición del ERA. Y además de pronto el inicio del prostanoide, y en estas pacientes hubo evidencia de que hubo deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho, que el TAP se disminuyó, que hubo un aumento de la presión sistólica de arteria pulmonar medida por eco, estimada por eco hasta en 59 milímetros de mercurio, que el acoplamiento se empeoró, que el área de la aurícula derecha aumentó hasta 7.9 centímetros, que la función del ventrículo izquierdo disminuyó y el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo disminuyó y que los niveles de NT-proBNP aumentaron hasta 218 veces. Adelante. ¿Ok? Entonces, es hasta bonito el estudio porque nos da esperanza con respecto a lo que pueden pasar con las pacientes, si bien nosotros tenemos que hacer hincapié en el hecho de que estas pacientes no se deben embarazar. Siempre va a estar la paciente que decide como una decisión de vida afrontar un embarazo y tenemos que estar preparados para manejarlo, pero en este momento también necesitamos estudios clínicos en embarazo, hipertensión arterial pulmonar, que no hay mucho, y necesitamos saber cómo controlar la evolución cardiorrespiratoria de una paciente embarazada con una comorbilidad como esta. Adelante. ¿Ok? Y este estudio pues nos da unas recomendaciones que incluyen estandarizar las mediciones ajustadas a la gestación, al tiempo hasta el nacimiento, a la paridad de la paciente. El grupo control tiene que ser adecuado y tiene que ser muy similar la embarazada o el mismo tiempo, la misma paridad, la misma edad, inclusive el mismo índice de masa corporal. Hay que tener un control estricto de la edad gestacional y de la paridad de las pacientes, determinar cuáles son las comorbilidades que podrían además impactar en la salud cardiovascular del embarazo, como por ejemplo la diabetes gestacional, y cómo fueron las evoluciones de los embarazos previos, conocer otros cambios que podrían impactar en la evolución. Adelante. Adelante. Hay que hacer un seguimiento, no es que la paciente tuvo el bebé y la dejamos, es que hay que hacer el seguimiento posterior al parto porque el embarazo puede gatillar el desarrollo de comorbilidades cardiovasculares. Hay que estandarizar los tests en no embarazadas y en el posparto. No se recomiendan estudios prolongados en la situación de embarazo porque estas pacientes son muy dinámicas y pues el embarazo es corto. Así que vamos a tener cambios cardiovasculares, hay algunos que son diurnos y hay algunos que son nocturnos y que tienen mucho que ver con la posición de cúbito supino y además con la aparición de apnea del sueño por la compresión del útero grávido pues el aumento del volumen en términos generales de la paciente. Y hay que evitar la posición supina al hacer estudios como el ecocardiograma y hay que tomar muestras sanguíneas de todas las variables que puedan afectar la evolución. Adelante, creo que ya terminé. Entonces, como conclusión, tenemos que tener claro que el embarazo
y sus cambios fisiológicos constituyen un reto para el cuerpo femenino, mucho más en una paciente con una comorbilidad cardiorrespiratoria importante como es la aparición de hipertensión arterial pulmonar, y que tenemos el grave problema de que estas pacientes son históricamente excluidas de los estudios clínicos. Es importante recordar que a pesar de que tenemos una cierta disminución de la mortalidad en relación con el embarazo y la hipertensión arterial pulmonar, siempre la mortalidad sigue siendo alta y que debemos insistir en prevenir los embarazos con una adecuada consejería e incluir a los ginecostetras en el manejo de las pacientes en edad fértil con patologías cardiorrespiratorias. Muchas gracias. A continuación, la doctora Carla Araya. Ajá, Doctora Carlita. listo. Gracias. Ok. Bueno, en realidad sí, Lucila tocó mucho de la parte de lo que es la fisiopatología del embarazo. Yo voy a enfocarme un poco más a todo lo que pasa ya en la paciente hipertensa pulmonar embarazada, ¿verdad? Y como dijo Lucila, definitivamente es un reto y hay que tener muchísimas consideraciones en las mujeres con hipertensión arterial pulmonar embarazadas. Y otro reto es que muchas de estas mujeres se diagnostican en el embarazo, ¿verdad? Entonces, aunque no conocían su diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar y fueron diagnosticadas durante el embarazo. Entonces, los cambios fisiopatológicos de esta diapositiva que ya nombró Lucía, en realidad lo más importante de todo esto es que definitivamente el embarazo es un estrés para el ventrículo derecho, ¿verdad? Y que en la paciente embarazada hipertensa pulmonar, en realidad el problema es que su capacidad o la fisiología de esta paciente es en realidad que tiene un ventrículo derecho con una capacidad compensatoria muy disminuida, ¿verdad? Y como vemos, muchos de los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo van a repercutir sobre el ventrículo derecho. Y si ya la paciente tiene un compromiso importante de esto, pues el embarazo va a venir a deteriorar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el embarazo? En el embarazo normal, lo que dijo Lucila, hay un aumento de lo que es el volumen sanguíneo intravascular y eso va a llevar, al cabo de todo esto, aumento del gasto cardíaco y a disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Pero, ¿qué pasa con una hipertensa pulmonar? Estos cambios van a hacer que más bien aumente la presión venosa central, va a aumentar lo que es las resistencias vasculares pulmonares, va a llevar a que haya un mayor aumento del ventrículo derecho y esto puede desplazar el ventrículo, el septum interventricular hacia el izquierdo e inclusive comprometer la parte del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y esto va a llevar a que haya más bien un aumento una disminución en el gasto cardíaco, una disminución en el llenado del ventrículo izquierdo y una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. ¿Cuáles son los riesgos maternos en una hipertensa pulmonar embarazada? En realidad existe una alta mortalidad, ¿verdad? Que es lo que ya sabemos. Y esta alta mortalidad está documentada de un 11 a un 25%. Eso depende inclusive de los estudios en los que se valoren. Este que puse acá a la par es un estudio que se hizo en 238 pacientes hipertensas pulmonares crónicas, en las cuales el 35% de estas falleció, ¿verdad? Y las principales muertes fueron en el primer trimestre y en el periodo posparto, que es lo que vamos a ver que es lo usual que pase por todos estos cambios fisiológicos que pasan en el embarazo. Y lo otro que se ha visto que está relacionado pues a mayores cambios, ¿verdad? Como aumento de la mortalidad materna, aumento de la falla cardíaca, los eventos tromboembólicos, o sea, todos los malos o negativos finales que puede tener, ¿verdad? Una mujer embarazada y su feto, se dan principalmente si las resistencias vasculares sistémicas están mucho más aumentadas, ¿verdad?
perdón, las resistencias del ventrículo, sistólicas del ventrículo. ¿Y cuáles son los riesgos para el feto? Los principales riesgos es una prematuridad, un bajo peso al nacer por la prematuridad y porque puede haber un retraso en el crecimiento intrauterino y una mortalidad que, como vamos a ver, la mortalidad en el feto es mucho menor que en la madre, pero existe. Y este es este otro mismo estudio que, dependiendo de cuál sea la causa de la hipertensión arterial pulmonar, hay más riesgo de que pase una cosa u otra, ¿verdad? Deleteria en el embarazo. La mortalidad, como les digo, en la primera semana posparto o en los 6 meses posparto, donde se ve más son en estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Pero lo que es la falla cardíaca se ve más en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar de otra etiología. Y igual que el bajo peso del niño al nacer, se ve en los que tienen otra causa, o sea, que no son grupo 1, ¿verdad? O grupo 2, como el que vemos acá, de causa de hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y los eventos trombóticos, pues obviamente se ven más en los pacientes que tienen una enfermedad cardíaca ya establecida, ¿verdad? Y la mortalidad fetal también, ¿verdad? Cuando es tardía en más de 24 semanas en el embarazo, se da también más en las pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar idiopática. Entonces, esto es como una revisión de varios estudios que los dividieron como entre países que tienen más recursos, ¿verdad? Y que, que tienen un desarrollo bajo y los países que tienen más recursos y posibilidades de tratar a las mujeres con hipertensión arterial pulmonar. Entonces, que es la parte de los países de bajos recursos, lo que se documentó es que la mayoría tiene, o los diagnósticos fueron dados por eco, ¿verdad? Y la severidad se definió por una estimación de la presión arterial pulmonar sistólica estimada por el eco, ¿verdad? Ay, no me deja pasar. Ah, ok. La enfermedad cardíaca congénita y las enfermedades cardíacas izquierdas, principalmente las secueladas por fiebre reumática, fueron las principales causas. Y la mortalidad en este grupo, ¿verdad? Fue hasta de un 40% materna y, como les dije, la neonatal de un 0 a un 15%. Hay un poco de diferencia, esta la parte de los países con altos recursos o desarrollados, ¿verdad? Que la mortalidad materna sí baja de forma importante de un 0 a un 16%, y en estos estudios, que sí fueron muy pocos pacientes, el inicial de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados fueron casi 3.000 pacientes, en este fueron menos de 200 pacientes, 184 pacientes, si no me equivoco. Y ahí sí se vio que la mortalidad neonatal era 0 y la mortalidad materna sí es bastante más baja que la otra. Entonces, ¿qué pasa cuando la paciente ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar? Lo principal, antes de que quede embarazada, idealmente asesorarla de los riesgos y explicarle y todas las incertidumbres que ella tiene. La anticoncepción, que ya vamos a ver, que también no es como una anticoncepción en cualquier mujer, ¿verdad? Y que si desean el embarazo, pues definitivamente tiene que ser en un centro experimentado y especializado en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El manejo definitivamente e idealmente debe ser multidisciplinario, ¿verdad? Donde estén todo el equipo cardiológico, neumología, anestesia, cuidados intensivos, medicina materno-fetal, una enfermera preparada en este tipo de pacientes, farmacia, psicología y psiquiatría. Probablemente aquí faltan un montón más de gente que trabaje enfocado a estos pacientes. En cuanto a la anticoncepción, lo que les decía es, los anticonceptivos que solo tienen progesterona, el problema es que el Bosentan va a disminuir su efectividad. Entonces, si la paciente está usando Bosentan dentro de su tratamiento crónico, no se puede recetar anticonceptivos que sean basados solo en progesterona, ya sea el Implanon, la Mirena, la Depo-Provera, ¿verdad? Y la contracepción de emergencia, ¿verdad? La pastilla del día después. La combinación no está recomendada porque sí hay un metaanálisis en el que se
describió que hay un aumento de los riesgos tromboembólicos, ¿verdad? Entonces, en estas pacientes definitivamente no. La T de cobre, ¿qué pasa? Que tiene más riesgo de infecciones y endocarditis. Y los de barrera, pues son seguros, pero la seguridad es impredecible, no sabemos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la permanente, obviamente decidirlo con la paciente, pues si ya está embarazada, probablemente hacerlo en el mismo momento de la cesárea, o si se da un aborto, pues hacerlo en el momento del posaborto. Y si se va a hacer antes, ¿verdad? De que la paciente decida ya esterilizarse permanentemente, lo ideal es que se haga em, o sea, una OTB, ¿verdad? Pero que se haga por minilapa. Es mejor heridas chiquititas y no laparoscópicas, porque las laparoscópicas probablemente va, al insuflar aire, ¿verdad? Va a aumentar la presión intraabdominal y va a hacer cambios que pueden repercutir en la función cardíaca de la paciente. Y lo otro, pues obviamente, y lo ideal es que haya una esterilización masculina porque ellos no tienen ninguna comorbilidad ni le están ofreciendo ninguna otra comorbilidad a la paciente. Entonces, ¿qué pasa si ya está embarazada? Definitivamente, ¿verdad? En un centro especializado es lo ideal. En el momento que se sepa que está embarazada, hay que discontinuarle algunos medicamentos y obviamente darle un seguimiento cada vez más seguido, que ya vamos a irlo viendo paso a paso. Entonces, ¿cuáles medicamentos no se pueden dar? Los ERA, el Riociguat y el Selexipag no sabemos, ¿verdad? Todavía faltan estudios, se han visto que en animales pues no tiene tantos efectos adversos sobre el feto ni en la madre, pero todavía no hay como una indicación de usarlo en las mujeres embarazadas. Y entonces, ¿qué hacemos? Es el momento de pasarlas a que se pueden quedar con el inhibidor de fosfodiesterasa 5 o pasar la prostaglandina. Siempre, definitivamente, y el éxito o la mejor evolución de una paciente hipertensa pulmonar embarazada va a ser la evaluación del riesgo. Entre, obviamente, el riesgo sea más bajo, menos complicaciones y menos mortalidad va a haber, ¿verdad? ¿Y cuáles son los parámetros que se debe hacer? Pues medir lo que es la presión venosa yugular, el ProBNP o el BNP, y estar muy atentos de lo que es la función del ventrículo derecho. Esos son como los específicos. Los no tan específicos en el embarazo, porque también se pueden asociar a cambios que se presentan en el embarazo, es el edema en las piernas, la clase funcional, que a veces pues por el aumento del volumen abdominal, pues puede hacer que la paciente se sienta más cansada y no sea tan fidedigno, ¿verdad? De que si es por el embarazo o es porque tiene deterioro del ventrículo derecho, de su función cardíaca, y la caminata de 6 minutos. Entonces, ¿qué se recomienda en el primer trimestre? Que se haga eco, un BNP, caminata 6 minutos, e idealmente que estas visitas sean por lo menos una vez al mes. Lo que le decía, suspender el ERA, Riociguat, si son respondedoras crónicas, que sigan con los bloqueadores de los canales de calcio y usar o cambiar a prostaciclina SIBE o inhalada según la evolución de la paciente. En el segundo y tercer trimestre, hay más riesgo de que haya descompensación cardíaca, ¿verdad? Entonces, ahí idealmente debemos controlar cada 2 semanas y si hay deterioro, ir titulando las prostaciclinas, dependiendo de cómo se vaya comportando la paciente, ¿verdad? Y en este momento ya tenemos que ir planeando un parto. Hay algunos estudios y unas recomendaciones que dicen hospitalizar a la paciente tempranamente para poder tenerla mucho más vigilada. ¿Cuáles son los cuidados intraparto? Porque acá, como dijo Lucila en una de sus diapositivas, es que hay muchos cambios, ¿verdad? Fisiológicos que pueden deteriorar la capacidad del bebé en ese momento. Y dentro de esos es que en cada contracción hay disminución del retorno venoso, ¿verdad? Entonces, obviamente el ventrículo se ve más comprometido. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre monitorizar a la mamá y al feto. Evitar hasta donde sea posible que no se hipotense. Y en el posparto inmediato es eso que les decía, el retorno venoso puede aumentar. Entonces, en este posparto inmediato también hay que ser muy cuidadosos
porque este aumento del retorno nos puede llevar a sobrecarga del volumen, que el BD no sabe cómo manejarlo, ¿verdad? A una falla cardíaca y a muerte. Por eso es que mucho de la mortalidad de estas pacientes se da en el posparto. Siempre admitirlas en una unidad de cuidados intensivos, y lo que recomiendan es que sean observadas de 1 a 3 días en estas unidades de cuidados intensivos con un monitoreo cardíaco sí, materno. Pues obviamente no lo dicen, no hay como recomendaciones estrictas, pero si se puede hacer un monitoreo de la PVC en el intraparto y en el posparto para poder regular los tratamientos, pues que se haga, ¿verdad? Y obviamente una línea arterial que va a ser mucho más objetiva y segura para saber cómo andan las presiones arteriales de estas pacientes. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía de qué pasa, ¿verdad? Con el embarazo y principalmente esos factores estresantes en el parto o en el intraparto que pueden hacer que estas pacientes se descompensen. La ventilación mecánica, ya vamos a ver que idealmente la paciente no se debe realizar anestesia general, que hay hipoxia o hipercapnia, el estrés, el dolor, si hay un embolismo, ¿verdad? La hipervolemia, la anestesia, todo esto va a ir a afectar lo que es la función del ventrículo derecho y llevar a todas estas consecuencias que nos van a llevar a disminución de las resistencias vasculares sistémicas y a falla cardíaca derecha. ¿Cuál es el método de parto? En realidad no hay consenso para decir cuál es el óptimo, ¿verdad? Sí, lo que definitivamente dicen la mayoría de los artículos es que debe ser planeado, obviamente, y antes de que la paciente se descompense mucho, porque probablemente lo ideal es que se pase compensada lo más que se pueda en el embarazo, pero va a llegar un momento en el que se va a deteriorar. Entonces, la idea es que no llegue a eso. Los expertos recomiendan que sea entre las 34 y 36 semanas, unos inclusive dicen hasta las 38 semanas, y la ruta ideal en realidad es controversial. Vaginal con inducción y asistida puede ser, o cesárea, pero cesárea no con anestesia general. La cesárea tiene que ser con intratecal, ¿verdad? O sea, como con anestesia que lleve al menor riesgo a la paciente y siempre monitorizando la presión arterial para que no la lleve a hipotensión. Y hay algunos centros en los que describen y recomiendan el uso de epoprostenol intravenoso previo al parto y en el posparto. Lo que les decía de la anestesia general, definitivamente, y hay una curva, ¿verdad?, asociada de la mortalidad materna con anestesia general. Entonces, se ha hecho, sí, probablemente, y habrá centros experimentados en lo que los pueden manejar, pero nunca es la elección. Y lo otro es el bloqueo neuroaxial. Y lo importante de que muchas veces que también ayuda al manejo del dolor, ¿verdad? Porque el manejo del dolor también desencadena otro montón de factores que pueden empeorar la función del ventrículo derecho en estas pacientes. Se ha visto que es exitoso tanto en el parto vaginal como en la cesárea, vaginal inducido, ¿verdad? Y obviamente antes de tiempo, sin que la paciente llegue a labor de parto. Eso también es súper importante, que la paciente no llegue a labor de parto, porque en la labor de parto, en cada contracción, hay cambios, más el dolor, ¿verdad? Que la paciente hace que se pueda descompensar. Cuidados pospartos, la mayoría de muertes se dan en la primera semana posparto. Por eso es que se recomienda que se tengan cuidados intensivos por lo menos 3 días. Si se puede toda la semana, genial, ¿verdad? Monitorizarla definitivamente. Diuréticos en el momento que haya la mínima señal de inicio de sobrecarga de volumen, ¿verdad? Siempre que haya un control de volumen, prevenir lo que son las complicaciones hemorrágicas. Ahí hay un estudio que dice, pues el uso de oxitocina, que se podría usar la oxitocina para disminuir el riesgo de hemorragias intraparto, ¿verdad? Evitar la lactancia materna principalmente por los medicamentos, ¿verdad? Para la hipertensión arterial. Y definitivamente hablar con la paciente de la anticoncepción. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto es otro estudio que en realidad lo que vio es comparó mortalidad entre los pacientes que reciben terapia y los pacientes que no reciben terapia. En realidad la mortalidad no fue,
No hay muchísima diferencia. Lo que sí hace la diferencia es el paciente que tiene un bajo riesgo al momento del parto, que se mantiene en un bajo riesgo en las escalas de seguimiento. Entonces, en cuanto a conclusiones, la hipertensión arterial pulmonar es progresiva, puede provocar un colapso cardiovascular si no se trata, aunque exista un alto riesgo de mortalidad y morbilidad para la madre y para el feto. Existen estrategias de tratamiento y la idea es que cada vez tengamos más, ¿verdad? Y aprendamos más. Y que definitivamente el éxito va a ser siempre un tratamiento con un manejo multidisciplinario y personalizado en un centro en el que tengan el conocimiento de este tipo de pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora Carlita. A continuación, la doctora Antoniela. Voy a dejar de compartir. Bien, muchísimas gracias ante todo por la invitación. Ahí estamos. Bien. Bien. Bueno, en este momento a mí lo que me toca desarrollar es el manejo de la falla cardíaca derecha en nuestras pacientes con hipertensión pulmonar, puntualmente al momento del parto y el posparto. Muy bien. Como muy bien Carla nos estuvo explicando recién, sabemos que existen factores predisponentes tanto en los últimos trimestres del embarazo como en el periparto y en el posparto que pueden precipitar el colapso circulatorio de nuestros pacientes. No voy a desarrollar mucho esto porque recién Carla nos estuvo explicando muy bien, pero fíjense en que al momento del parto fundamentalmente lo que tenemos que tratar de evitar es el parto vaginal por las maniobras de Valsalva o los trabajos de parto prolongado que van a generar todos estos trastornos hemodinámicos. Fundamentalmente evitar la anestesia general porque puede generar una hipotensión severa con aumento también de la presión intratorácica y estos eventos de hipotensión bruscos vamos a ver que el ventrículo derecho los tolera muy mal y pueden llevar al colapso circulatorio, sumado a todos los eventos que se asocian a las contracciones uterinas y por las drogas que generan o predisponen, que se utilizan en ese momento para optimizar la contractilidad, como son, por ejemplo, la ergotamina o la oxitocina, que pueden aumentar la vasoconstricción pulmonar, generar hipotensión y taquicardia. Ahora bien, sabemos que nuestro ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, fundamentalmente desarrolla más un trabajo de volumen que de presión, porque sabemos que está acostumbrado a manejar poscargas bajas por la presión que tenemos en la arteria pulmonar. Si vemos lo que es el loop presión-volumen, el ventrículo derecho es significativamente diferente al del ventrículo izquierdo, fundamentalmente porque tenemos disminuidos tanto lo que es el tiempo de contracción como de relajación isovolumétrica. ¿Y qué es lo que va a generar? Que el ventrículo derecho, cuando se enfrenta a un evento brusco de aumento de la poscarga, lo va a tolerar mal porque tiene una baja elestancia y rápidamente y en forma significativa va a caer su volumen sistólico, a diferencia del ventrículo izquierdo, cuya elestancia es mejor y está acostumbrado a la poscarga elevada. Entonces, lo que fundamentalmente tenemos que evitar son estas sobrecargas agudas. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una falla de ventrículo derecho? Ante todo, sabemos que tenemos 5 pilares claves. Por un lado, tenemos que manejar bien la precarga, ¿sí? Tenemos que evitar la hipovolemia, pero tampoco predisponer la sobredistensión por una reanimación fuerte con fluidos, manejando siempre como objetivos PVC entre 10 y 12 y presiones Weill menor de 15, porque sabemos que si por un lado nos pasamos y generamos una distensión del ventrículo derecho, esto va a aumentar el estrés parietal de su pared libre, generando isquemia y más falla ventricular. Por otro lado, tenemos que manejar la poscarga. La poscarga la vamos a regular primero con drogas vasodilatadoras que bajen la resistencia vascular pulmonar, pero por otro lado también mediante la ventilación. En estas pacientes sabemos que tenemos que evitar a toda costa la presión positiva, ya sea invasiva como no invasiva.
porque al generar presión positiva, nuestro ventrículo, por lo general, va a sufrir por el aumento súbito de la resistencia vascular pulmonar. También tenemos que evitar la hipoxia por el fenómeno de vasoconstricción hipóxica, así como la hipercapnia. Con respecto a la actividad eléctrica, ante todo tenemos que mantener el ritmo sinusal. Sabemos que la contracción auricular nos puede brindar hasta un 40% del aporte de la diástole, por lo cual es clave tratar de mantenerla, así como en forma agresiva tenemos que tratar de revertir si aparece alguna taquiarritmia supraventricular. Con respecto a la contractilidad y al inotropismo, vamos a ver y vamos a desarrollar que tenemos ya sea muchas drogas, como también dispositivos de asistencia ventricular que nos pueden ayudar a soportar a nuestro ventrículo derecho mientras está en esta fase aguda de todos estos cambios hemodinámicos y de volumen. Con respecto del monitoreo, si tenemos un catéter de Swan-Ganz, estos tres pilares que son precarga, poscarga y contractilidad, fíjense en que la precarga lo vamos a ver mediante el control de la aurícula derecha, lo que es poscarga mediante las mediciones de la presión sistólica de la arteria pulmonar, la resistencia vascular pulmonar, que es la más importante, y el gradiente transpulmonar nos va a ayudar. Y para evaluar la contractilidad lo podemos ver a través de la presión generada por el ventrículo derecho y la presión diferencial de la arteria pulmonar. Los objetivos hemodinámicos son los que manejamos siempre. Vamos a buscar, por supuesto, valores de presión arterial media entre 70 y 80 milímetros de mercurio, esta PVC adecuada, de que no sea ni muy baja ni muy alta, por lo general entre 8 y 12. El número mágico del índice cardíaco sabemos que siempre tiene que estar por encima de 2,2 y todo esto mediante también una adecuada presión capilar pulmonar y el ritmo y la frecuencia cardíaca. Pero ojo, sabemos que no solo tenemos parámetros hemodinámicos para seguir y adecuar nuestro tratamiento a nuestra paciente, sino que también tenemos parámetros de resucitación tisular, ¿sí? Que muchas veces incluso en forma más precoz nos permiten detectar el shock y la falla ventricular derecha que se está precipitando. Los dos más importantes van a ser obviamente el lactato, el ácido láctico, que por lo general necesitamos valores menores de 2, y con respecto a la saturación venosa mixta, sabemos que tiene que estar por encima de 75 y es uno de los marcadores más precoces, su caída, que nos permiten detectar la falla del ventrículo. Y obviamente que todas nuestras estrategias van a estar dirigidas a optimizar estos parámetros, buscando siempre, tratando de tener el menor consumo de oxígeno posible. Con respecto del soporte inotrópico, tenemos que usar drogas que nos mejoren la contractilidad del ventrículo, que nos disminuyan el aumento de la resistencia vascular pulmonar y a su vez tratando de mantener una adecuada resistencia vascular sistémica. ¿Y por qué este punto es importante? Sabemos que nuestro ventrículo derecho tolera muy mal la hipotensión severa. Y en parte esto se debe que, a diferencia del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho se irriga tanto en sístole como en diástole. Entonces es muy importante que aseguremos una buena presión de perfusión coronaria o una buena cabeza de presión, como decimos cotidianamente, para evitar mayor isquemia de la pared libre y así que la disfunción empeore. Con respecto de las drogas, vamos a ver que tenemos de diferentes grupos, ya los conocemos, beta-adrenérgicos, inhibidores de la fosfodiesterasa o sensibilizantes del calcio. Dentro de lo que son los inodilatadores, las dos grandes vedettes van a ser la milrinona y la dobutamina. Por un lado la milrinona como inhibidor de la fosfodiesterasa 3, tal vez como perfil más interesante, que va a ser menos taquicardizante, más en este tipo de pacientes en este momento que estamos ahí en el parto y en el posparto fundamentalmente. Es útil si nuestra paciente venía tomando beta bloqueantes, aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de taquiarritmia y que las tenemos con una dosis de beta bloqueantes para tratar de que aparezcan, es mejor que la dobutamina, y sabemos que es un potente vasodilatador tanto sistémico como pulmonar. Tal vez en estas ocasiones evitaríamos la utilización del bono e iniciaríamos con una dosis de mantenimiento. Aquí les dejo las dosis habituales. Y por otro lado, las
dentro de las catecolaminas, la dobutamina tiene una vida media un poquito más corta, pero rápido efecto, y lo que tiene es que va a mejorar más la presión arterial media y el gasto cardíaco, y tiene, sí, eso sí, una discreta vasodilatación sistémica, y nunca superando una dosis de unas 5 gamas kilo-minuto. Por el lado de los vasoconstrictores, aquí las dos BDs van a ser la noradrenalina y la vasopresina. Noradrenalina, sabemos que no es un vasoconstrictor puro, que tiene un efecto inotrópico beta-1 adrenérgico, por lo cual le da a su vez esa mejoría en cuanto a lo que es la contractilidad, mejorando el acoplamiento ventrículo derecho arteria pulmonar. Y por otro lado, la vasopresina, que sí va a ser un vasoconstrictor puro, que aumenta bien las resistencias vasculares sistémicas y la presión, tiene un mínimo efecto sobre las presiones pulmonares, por lo cual también lo hace muy interesante. Y ya saliendo de las opciones clásicas, no tenemos que olvidarnos del levosimendan, que es un sensibilizador de los canales de calcio, que es atractivo porque no genera taquicardia, me baja el consumo de oxígeno y es un potente vasodilatador sistémico y pulmonar, sabiendo que su vida media es larga, de unos 5 a 7 días, y que su infusión la hacemos en 24 horas. Por otro lado, el isoproterenol es muy efectivo para la falla del ventrículo derecho porque mejora la frecuencia cardíaca, pero tenemos que usarlo con mucho cuidado porque es muy taquicardizante, y al tener este efecto, porque es muy potente beta-1 adrenérgico, me aumenta mucho el consumo de oxígeno. Así que de usarlo tenemos que utilizarlo con mucha precaución. Aquí les dejo un breve resumen del diferente perfil y qué efecto tienen sobre los diferentes parámetros hemodinámicos cada uno de estos inotrópicos. Y el otro pilar que no nos tenemos que olvidar nunca es la asistencia respiratoria mecánica. Sabemos que nuestro ventrículo derecho, por un lado, está muy afectado por todos estos parámetros hemodinámicos, pero también por lo que es la circulación pulmonar y el manejo ventilatorio. Si lamentablemente tenemos que llegar al punto de que tenemos que ventilar a nuestra paciente, acordarnos siempre este comportamiento en U que tiene la función pulmonar. Tenemos que evitar ante todo lo que sea hipoxia, porque está el fenómeno de vasoconstricción hipóxica que va a empeorar a la paciente. Evitar la hipercapnia y la acidosis. Por lo general vamos a utilizar como estrategia ventilatoria un BT bajo de unos 6 mililitros kilo y siempre la PIP baja, ¿bien? Para evitar lo que es la sobredistensión y así un potencial caída del gasto cardíaco. Tenemos que ser muy cuidadosos y ajustar pensando en nuestra paciente que tenemos enfrente. Y otros datos de la fisiología, si uno hace a nivel pulmonar un equilibrio entre lo que es vasodilatación y vasoconstricción, fundamentalmente el que resalta es la utilización del óxido nítrico, que sabemos que es un gas muy noble, que nuestra paciente que ya está en asistencia respiratoria mecánica, uno puede darle el apoyo mediante unas 20, 30 partes por millón, porque es un potente vasodilatador bastante selectivo a nivel pulmonar, sin generarnos tanta caída de las resistencias vasculares sistémicas, con no solo caída de las presiones pulmonares, sino lo más importante, el descenso de la resistencia vascular pulmonar, lo cual al bajarle la poscarma me va a permitir a mi ventrículo que intente recuperarse un poco para salir adelante. Otros medicamentos inhalados que podemos utilizar, esto depende de la disponibilidad que tiene cada uno en su país, son el Hilopros, las prostaciclinas, incluso está la presentación de milrinona también que se puede hacer en nebulizaciones. Pero bueno, fíjense, este trabajo es muy interesante que se publicó el año pasado, es en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, con disfunción derecha, que estaban asistidos mediante ECMO e Impela, y se plantearon dos grupos diferentes, pacientes con esta asistencia ventricular más el apoyo de óxido nítrico versus pacientes sin el óxido nítrico y con la asistencia ventricular. Y fíjense que por un lado, la utilización del óxido nítrico en estas curvas de Kaplan-Meier vemos que tuvo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad el uso de la asistencia ventricular con el óxido nítrico. Es bien clara la diferencia. Entonces, es una herramienta fabulosa, es muy sencilla de utilizar y es algo que nos permite
sacar adelante al paciente y hasta a veces tratar de evitar de llegar a una asistencia mecánica. Y si hacemos todo esto y el paciente se encuentra refractario, subimos a dosis máximas de inotrópicos y no logramos recuperarlo, no tenemos que dudar y rápidamente debemos ascender y escalar nuestro tratamiento hacia un dispositivo de asistencia. Actualmente a nivel mundial el más utilizado es el ECMO, obviamente venoarterial. Nunca tenemos que olvidarnos que el ECMO no es el tratamiento, sino que es un soporte, es un sostén, es un puente a la recuperación de nuestro paciente, puente a la decisión, a un dispositivo después de largo plazo o bien al trasplante. Entonces, es fundamental, es muy noble y nos sirve para dejar al corazón en reposo mientras logramos acomodar todos estos cambios fisiopatológicos que tiene la paciente, lograr estabilizarla y sacarla adelante. Retomando el trabajo que les presenté hace unos minutos, fíjense en que en este caso el uso de óxido nítrico en los pacientes que estaban en asistencia permitió también un destete, lograr salir de la asistencia ventricular en forma estadísticamente significativa a aquellos pacientes que no lo tenían. Otro claro ejemplo de la utilidad de esta nueva terapéutica. Entonces, para resumir, algunas opciones como para tener rápidamente en cuenta para soportar nuestro ventrículo derecho en el parto y en el posparto inmediato. Una buena estrategia, noradrenalina más milrinona, si nuestro paciente ya venía con una taquicardia desproporcionada. Otro caso sería noradrenalina, levosimendan. Si yo sé que ya mi paciente está muy mal y no tengo posibilidad de asistencia circulatoria en mi centro. Se puede plantear usar un balón de contrapulsación. Casos muy específicos, fundamentalmente si yo tengo asociado una falla de ventrículo izquierdo, es decir, si tengo falla biventricular, si no, no lo usaría en este escenario. Por supuesto, el óxido nítrico y como quinto paso, si tengo una falla de BD que ya se está tornando refractaria, más hipoxemia severa, no lo dudo y la respuesta sería el ECMO. Para terminar, si me dicen una alegoría de los 10 mandamientos, ¿cuáles serían los 7 no para poder recuperar mi ventrículo? Evitar la hipovolemia, no sobreexpandir con cristaloides, no tener hipotensión arterial, no generar más taquicardia, no pasarme la dosis inotrópica máxima, ojo con eso, no más 10 gamas de dobuta, no más de 0,5 como mucho ya de noradrenalina, no demorar la solución del problema y, ante todo, no demorar la indicación de la asistencia ventricular. Más hoy en día que despacito viene ganando terreno y se está difundiendo a nivel mundial y estamos teniendo acceso a ella. Entonces, las perlas para recordar, por favor, si ya estamos en el tercer trimestre del embarazo, derivar a nuestra paciente a un centro multidisciplinar, como dijo la doctora Lucila, en donde tengamos acceso a todas estas estrategias si necesitamos escalar el tratamiento, si el ventrículo derecho falla. Obviamente que si el paciente ya viene con epoprosterenol, no suspenderlo durante el parto ni en el posparto inmediato. Es más, las guías dicen de tenerlo en una línea separado, infundiéndose, bien identificado y poner no detener y evitar obviamente de hacer una medicación en bolo por ahí. Ante todo, tratar de planificar el parto entre la semana 32 y 36, preferiblemente la cesárea y, como muy bien les contó Carla, de evitar la anestesia general y hacer una epidural o bien bloqueos incluso nerviosos locorregionales y siempre con un ECMO stand-by si tengo disponibilidad en mi centro. Con respecto a esto, una estrategia que es muy buena y que nosotros hemos implementado es que en estas pacientes, justamente, más allá de estar el equipo y todos los integrantes del grupo en stand-by mientras se está desarrollando el parto, como al momento de generarse el colapso circulatorio es mucha la vasoconstricción y por lo general nuestras pacientes son chiquitas, vieron, son mujeres chiquitas, las arterias femorales son muy pequeñas, es de buena práctica hacer como una precanulación, pero no poniendo las cánulas del ECMO, sino tal vez dejando como guía un catéter monolumen en una arteria femoral y en una vena femoral. Entonces yo estoy preparada que si el colapso circulatorio se precipita, rápidamente por ahí puedo pasar las guías y canularla mucho más rápido que si tengo que en el momento encontrar la arteria, encontrar la vena, porque la anatomía de nuestras pacientes también en ese sentido es compleja.
Y por último, un monitoreo muy estricto más en el posparto. Las primeras 12 horas son las de más riesgo, continuando con nuestra terapia ajustada de la hipertensión pulmonar y estando atento a todos los detalles. Muchas gracias. Gracias, doctora Antonella. A continuación, la doctora Marisol Arroyo. Muchas gracias, doctor. Doctora Antonella, si puede dejar de compartir la presentación, por favor, para que pueda. Estoy en eso, perdón. Gracias. Les recuerdo que las preguntas al final, ya por ahí hay varias preguntas que han respondido los panelistas. Y por ello de tiempo, creo que vamos a acabar un poquito tarde lo que hemos pensado. El tema sí lo merita. Haremos acceso a 2 o 3 preguntas del público en vivo. Adelante, doctora Marisol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo este escenario con personas tan preparadas. El día de hoy vamos a hablar precisamente de tromboembolia pulmonar y embarazo. Y es claro que nos encontramos ante un reto diagnóstico, un verdadero reto, no solo para el médico general, sino incluso para el médico especialista. ¿Por qué se constituye un reto? Los síntomas fisiológicos del embarazo, las pacientes que normalmente experimentan ciertos síntomas durante el embarazo asociados pues al aumento de peso, a la carga que ha aumentado tanto a nivel cardiopulmonar como a nivel vascular, pues obviamente va a cursar con ciertos síntomas que pueden ser muy parecidos a los de una tromboembolia pulmonar. Otra de nuestras limitaciones importantes precisamente es que tenemos pocas publicaciones sobre la validación de algoritmos diagnósticos. La exposición a radiación o contraste, pues también es un tema muy frecuentemente que nos preocupa. Nos preocupa el bebé, nos preocupa la mamá y a veces dudamos mucho en exponerla a este tipo de estudios. Y la falta de evidencia, pues también respecto a los tratamientos de reperfusión. Tenemos un poquito más de miramientos en cuanto a iniciar trombolisis, en cuanto a indicar una embolectomía quirúrgica o algún tratamiento dirigido por catéter. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de revisar estos temas más a fondo. ¿Cuáles son los datos importantes sobre esta enfermedad? Pues la incidencia global es de 1 de cada 1000 a 3000 embarazos, dependiendo pues obviamente del lugar en donde se esté estudiando. En países desarrollados se ha visto una alta mortalidad del 15 hasta el 20%. En España se hizo apenas hace unos años un estudio para determinar la incidencia real de embolia pulmonar y se detectó que 2.83 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos presentaron esta enfermedad. Con respecto a años previos, sí se vio que aumentó la incidencia. No sabemos específicamente si es porque tenemos o hacemos mejores diagnósticos o porque realmente hay algún otro factor que esté aumentando los émbolos durante el embarazo. Sin embargo, la buena noticia es que la letalidad pues no ha aumentado a pesar de que el tratamiento pues no ha cambiado mucho desde hace 20 años. En México como tal pues podemos hablar sobre mortalidad materna asociada precisamente a embolia pulmonar. En el 2024, en la última semana epidemiológica, se reportó todavía la embolia obstétrica ocupando un lugar importante en estas causas de mortalidad. La fisiopatología, como bien sabemos, son 3 elementos que todos ellos están exacerbados durante el embarazo. En cada uno hay ciertos factores que aumentan precisamente la presencia de coágulos en la sangre. De ellos, el más importante sería la hipercoagulabilidad. Fisiológicamente, la embarazada tiene ciertos cambios que la preparan precisamente a una hemorragia que se debe delimitar y para eso hay un estado de procoagulación. Precisamente este estado de procoagulación, obviamente tiene el otro lado, que es promover la formación de trombos, no solo durante la hemorragia, sino en cualquier etapa del embarazo.
Hay precisamente una disminución o aumenta la resistencia a factores antitrombóticos, como son pues, la proteína C y la proteína S, principalmente, y eso pues va a aumentar la hipercoagulabilidad. Otro de los elementos, pues la estasis venosa, el aumento del útero, la presencia de un líquido amniótico, la placenta, etcétera, pues obviamente va a ejercer cierta presión sobre los vasos locales. Y eso aunado a ciertos factores como que puede haber más inmovilidad, puede haber algún aumento de peso todavía mayor, sobrepeso, obesidad, pues eso va a hacer que se promueva la estasis venosa. Y finalmente, pues la lesión endotelial. La lesión endotelial es prácticamente esperada durante el parto, en la atención del parto, durante el paso del bebé a través del conducto. Puede haber cierto trauma, puede haber algunas lesiones que van a promover precisamente la lesión endotelial. Sin embargo, hay otras complicaciones muy frecuentes que precisamente exacerban esta lesión. Aquí tenemos pues, los tres factores, tanto maternos, del feto como de la placenta, que van a hacer que aumente precisamente el riesgo de embolia pulmonar. La edad, la obesidad, en el caso de la madre, déficit de nutrición, diabetes que van a promover resistencia a la insulina, etcétera, pues obviamente va a aumentar la parte de la hipercoagulabilidad. Ciertos factores asociados a la placenta, los que se ven relacionados precisamente a la preeclampsia, a la eclampsia o las complicaciones, desprendimiento prematuro de la placenta, etcétera, pues van a promover también cambios vasculares. Y pues obviamente los embarazos múltiples, los gemelos, van a aumentar también precisamente lo que es la fuerza o el peso del útero. Y esto va a hacer que el flujo uterino sea más lento y que a su vez pues obviamente promueva más la estasis venosa. De estos factores de riesgo se han estudiado pues ampliamente. Tenemos varios estudios en donde queremos pues precisamente darle el peso adecuado a cada uno de ellos. Y se ha visto que el principal factor relacionado pues es una historia de trombosis previa, ¿no? La placenta previa también se ha visto que aumenta más el riesgo de embolia pulmonar y los trastornos hipertensivos del embarazo también aumentan el riesgo de esta enfermedad. Ahora podemos pensar, bueno, si tenemos tantos factores de riesgo, si el embarazo es un estado protrombótico, ¿por qué no le damos profilaxis a las pacientes o hacemos escalas para darle tromboprofilaxis? Se han visto varios estudios, se han hecho varios estudios al respecto. Sin embargo, la validez de estos estudios es dudoso y por eso todavía no se pueden hacer recomendaciones al respecto. En cuanto al cuadro clínico, como habíamos comentado previamente, es muy difícil el cuadro clínico. La paciente embarazada normalmente presenta disnea, puede presentar incluso un 75% de pacientes sin tromboembolia pulmonar tienen disnea. Incluso pacientes precisamente que tienen alguna otra alteración como dolor torácico, pues obviamente no cursan precisamente con tromboembolia pulmonar. La taquicardia también es muy frecuente en estas pacientes y todos los síntomas relacionados a la trombosis venosa. Dolor en una de sus pantorrillas con edema, eso es muy frecuente, también nos puede sugerir un cuadro de tromboembolia pulmonar. Sin embargo, el único síntoma que se ha visto pues, que no está relacionado con tromboembolia pulmonar pues, es la hemoptisis. Es por ello que se utilizan pues varias escalas precisamente para tratar de dilucidar el riesgo de presentar una embolia pulmonar. Todas las que conocemos en pacientes no embarazadas no se pueden aplicar a esta población, no son válidas, no han tenido buenos resultados. Sin embargo, se han estudiado algunas otras y esta es una de ellas que se está empleando, que es la escala de Geneva adaptada al embarazo. En esta escala, pues se le da mayor prioridad a lo que es la taquicardia y pues a los signos de trombosis venosa profunda. Aún no está validada, todavía hay estudios que realizar. Como van viendo, el diagnóstico clínico es difícil, los factores de riesgo tampoco nos ayudan, entonces hay que hacer estrategias diagnósticas. Las estrategias diagnósticas de las más adecuadas que se han estudiado hasta el momento es el algoritmo YEARS. Se han hecho ciertas comparaciones con otras estrategias diagnósticas, se han propuesto, por ejemplo, en este cuadro vemos cómo se comparó
con la escala de Wells y el dímero D, o la escala de Wells y la tomografía. Sin embargo, JIRS es el que hasta el momento pues ha tenido mejor rendimiento diagnóstico. ¿Y qué es el algoritmo JIRS? Bueno, el algoritmo JIRS precisamente es una serie es un estudio muy grande que se realizó para determinar la manera en que podemos evitar estudios innecesarios en los pacientes como angioTAC o gamografía. Entonces, con criterios clínicos y bioquímicos sencillos podemos darle un peso adecuado para realizar precisamente estas pruebas. Hay varios estudios que comparan precisamente estos puntos que acabo de mencionar. Y igualmente, pues el algoritmo JIRS es el que ha tenido mejores decisiones en comparación pues con otros estudios. Este es el protocolo como tal, el algoritmo, en el que pues vamos a ver que precisamente tenemos que enfocarnos en tres datos clínicos presentes en las embarazadas, que pueden ser signos de trombosis venosa profunda, ya sabemos, dolor en la pantorrilla, con edema, con hinchazón. Si la paciente tiene hemoptisis, que les comentaba, pues que es prácticamente solo en tromboembolia pulmonar, en caso de sospecha de tromboembolia, y pues que el diagnóstico de tromboembolia pulmonar sea el más acertado, o sea, nuestra principal sospecha. Entonces, en estas pacientes vamos a pedirles un dímero D. El dímero D, cuando es positivo, ¿a qué le llamamos positivo? Cuando es mayor a 500 y tiene alguno de los síntomas que acabo de mencionar o de los criterios que acabo de mencionar. O si el dímero D es mayor de 1000 y no tiene ninguno de los criterios que mencionamos, está indicado realizar una tomografía computarizada, un angioTAC. Y la parte precisamente que nos va a ayudar bastante es a eliminar pacientes o eliminar tomografías innecesarias o diagnósticos innecesarios. Aquella paciente que no tiene criterios clínicos y que su dímero D es menor de 500, podemos excluir lo que es el diagnóstico de embolia pulmonar. Ahora, otro de los estudios que se han utilizado para tratar de minimizar el riesgo de radiación es el ultrasonido de compresión. Vamos a hacer un ultrasonido en el miembro pélvico y vamos a ver en qué parte no hay flujo o si en todo el trayecto de la vena hay flujo. ¿En qué pacientes lo vamos a usar? Pues precisamente cuando tengamos sospecha de TEP y las pacientes tengan datos de trombosis venosa profunda, vamos a realizar este ultrasonido de compresión. Si es positivo, podemos prácticamente obviar el diagnóstico y empezar el tratamiento. No es necesario que hagamos precisamente una angiotomografía. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un trombo venoso profundo y pues seguramente el cuadro clínico que vemos es una embolia pulmonar. En este estudio se comparó precisamente lo que es el uso del ultrasonido de compresión en pacientes con síntomas de trombosis venosa profunda y se vieron pues buenos resultados. La ecocardiografía, este estudio también es muy pues adecuado en cuanto a que evita la radiación de una paciente. Sin embargo, el contexto de este estudio es prácticamente en la paciente hemodinámicamente inestable. Aquella paciente hipotensa, chocada, incluso con datos de falla del ventrículo derecho, pues le podemos hacer una ecocardiografía rápidamente a pie de cama, ver si hay datos de disfunción del VD y entonces podemos dar por hecho que es una tromboembolia pulmonar e iniciar el tratamiento. El tratamiento, pues obviamente dirigido a una trombolisis o algún otro procedimiento intervencionista. La ecografía pulmonar también es un método que ya se ha iniciado más precisamente su estudio como diagnóstico en tromboembolia pulmonar. Y vemos que en la presencia de disnea aguda, un patrón pulmonar y datos de trombosis venosa profunda tiene una sensibilidad del 81%, una especificidad del 99%. ¿Qué vamos a encontrar? Pues lesiones hipoecoicas, parenquimatosas de base pleural. Pueden estar asociadas con derrame pleural. El Doppler color va a ser negativo en esa área. E incluso vemos un vaso o datos de un vaso tromboembólico congestionado. Si vemos en esta imagen, pues obviamente vamos a ver lesiones solamente en la periferia. Esa precisamente es la desventaja de este estudio, que los émbolos centrales no los vamos a ver con este estudio. ¿En qué momento vamos a usar esta prueba? Pues cuando tengamos la sospecha de TEP, tengamos el ultrasonido con datos positivos y pues ya que andamos por ahí podemos hacerle un ultrasonido multiorgánico.
Quiere decir ver también lo que es datos de trombosis venosa profunda o hacerle un ecocardio, e incluso nuestra sensibilidad con estos estudios va a aumentar hasta un 90%. Ahora, ya hablando como tal de los estudios diagnósticos definitivos, la angioTAC y la gamografía pues son los que se utilizan en los pacientes con TEP. De estos, ¿en qué momento los vamos a usar? Precisamente de acuerdo al algoritmo GERS. Es que una vez que tengamos la sospecha clínica y el dímero D sea positivo de acuerdo con lo que mencionamos, en ese momento vamos a solicitar el estudio. La angiotomografía es el estudio generalmente más disponible en medio hospitalario. La gamografía es un poquito más difícil de tener a la mano. Y vamos a ver estos datos. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos cómo pues precisamente hay un émbolo muy grande en lo que es la arteria del pulmón izquierdo. Y en la gamografía pues también vemos defectos de perfusión en el lado izquierdo. Ahora, la radiación es una de las cosas que nos preocupan de estos tipos de diagnósticos. Se han hecho igual varios estudios y ninguno de los métodos que se utilizan para el diagnóstico exceden precisamente las dosis recomendadas de radiación para un feto. Entonces, el feto en general pues está a salvo, no tiene ningún problema, ninguna complicación. La que sí puede tener un poquito más de complicación es la mamá. La glándula mamaria de una paciente embarazada es mucho más sensible a la radiación, incluso se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer hasta un 2.2%. ¿Y cuál vamos a usar, la gamografía o la TAC? Se hizo esta exploración en Cochrane, en donde trataron de dilucidar cuál era mejor. Realmente las dos tienen un valor predictivo negativo muy alto, del 100%, y pues no hay diferencias en su uso, no hay como la interpretación de mejorar o de preferir una a otra. Sin embargo, estas investigaciones que hicieron, estos estudios, pues tienen alto riesgo de sesgo, por lo que no es tan válida esta conclusión. Ahora, ya pasando al tratamiento, todas las guías, todos los algoritmos nos dicen, la paciente con una probabilidad alta o intermedia baja, hay que iniciar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Entonces, mientras tengamos la sospecha, hay que iniciar la anticoagulación. Generalmente, pues la paciente es una paciente que esté estable, ¿no? Si la paciente está inestable, pues obviamente el protocolo es otro. Pero si la paciente es estable, hay que iniciar la anticoagulación en lo que hacemos o determinamos el diagnóstico. Una vez que iniciemos la heparina de bajo peso molecular, pues ya podemos iniciar nuestro algoritmo GERS. ¿Cómo se hace la anticoagulación? Tenemos dos fármacos que no cruzan la barrera placentaria, la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. La heparina de bajo peso molecular tiene menos efectos adversos, por lo que se recomienda más. Las dosis son las mismas que para una paciente no obstétrica. Generalmente se usa 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. Y pues debemos valorar su suspensión antes de un evento quirúrgico o una manipulación lumbar, de 12 a 24 horas y 6 horas antes de un parto vaginal. La heparina no fraccionada se puede utilizar igual a las dosis convencionales. Se recomienda nada más tratar de tomar los niveles de antifactor 10A solamente en pacientes que usan válvulas cardíacas mecánicas, que tienen una función renal deteriorada o que tienen un peso corporal extremo o una trombosis venosa recurrente. Es importante mencionar, la warfarina no se recomienda durante el embarazo en ningún trimestre porque ese medicamento pues atraviesa la barrera placentaria y tiene mayor riesgo de complicaciones. El tratamiento para una paciente hemodinámicamente inestable generalmente es pues, invasivo. La trombólisis sistémica es el que se ha utilizado más, se ha observado más, se usa en todas las pacientes pues, generalmente inestables con una embolia pulmonar masiva. Por lo regular en todos los estudios se ha visto que se utiliza la alteplasa a 100 miligramos durante 2 horas. Los demás tratamientos, la trombolisis dirigida por catéter, se puede utilizar cuando ya falló la anticoagulación o está contraindicada. La trombectomía quirúrgica, cuando la paciente, igual la anticoagulación fue ineficaz.
Y incluso, pues, el caso del ECMO, pues, es una medida ya heroica para un paro cardíaco refractario debido a una embolia pulmonar. En este estudio se comparan precisamente las modalidades de tratamiento. Si ustedes ven, la supervivencia materna en todas ellas, pues, es prácticamente mayor al 90%. La supervivencia fetal oscila entre un 80 a 75%. Y lo que sí llama la atención es que la presencia de sangrado materno mayor es un poquito más predominante en la trombolisis. Entonces, pues habría que estudiar precisamente más las otras opciones terapéuticas. Sin embargo, son opciones que pues se tienen que realizar generalmente en centros especializados. Y el seguimiento se realiza en la paciente de 3 a 6 meses, se le da anticoagulación durante 3 a 6 meses. Aún no hay como tal una evidencia que nos diga cuánto tiempo debe de permanecer anticoagulada, sin embargo, 3 a 6 meses es recomendable. Y se puede utilizar warfarina en la lactancia, ahí sí. Los anticoagulantes nuevos en las pacientes que no estén dando lactancia sí se pueden usar. En todas las demás están contraindicadas en embarazadas y en lactancia. Y el uso de anticonceptivos hormonales, ya sean combinados o únicamente progestágenos, están avalados utilizarlos aunque la paciente está en anticoagulación, no tiene ningún riesgo. Las conclusiones, pues es una patología que debe de ser abordada por un equipo multidisciplinario, cardiólogo, neumólogo, el intensivista, el obstetra, etcétera, el imagenólogo incluso. Entonces, tenemos que hacer equipos de respuesta rápida. Hay equipos PER que ya se enfocan precisamente en la atención de la tromboembolia aguda. Y pues habría que utilizarlos o empezar a implementarlos cada vez más en nuestro medio hospitalario. Otra de mis conclusiones, hay que promover y facilitar la investigación clínica que nos permita mejorar una toma de decisiones y finalmente pues actualizar nuestros protocolos diagnósticos para evitar estudios innecesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias. Excelente webinar. Doctora Marcela Arroyo, muchas gracias. Estamos ya sobre tiempo, ya necesitamos terminar. Antes de que nos corten el sistema, agradezco mucho a ustedes la asistencia. Después, en corto, hablaremos con las preguntas y a los ponentes. Agradezco a la doctora Marisol, a la doctora Antonella, a la doctora Carla, a la doctora Lucila, su participación activa y su entusiasmo para este tipo de webinars. Y, sin más que decir, nos vemos la próxima semana, el próximo mes, el último jueves de cada mes, para una nueva sesión del Departamento de Circulación Pulmonar. Vicky, muchas gracias por tu asistencia en los controles. Nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego.